Hermanos, venimos viendo el libro de Marcos. Y hemos visto en el capítulo 5 que la fe salió triunfante. Hemos visto que triunfó en el caso del endemoniado de Gadareno, que fue sanado, que fue liberado y dio testimonio de ello. También hemos visto la mujer que tocó el manto del Señor, que por su fe fue sanada, fue liberada. También hemos visto la hija de Jairo, cómo volvió a la vida después de la muerte. Es decir, tenemos un capítulo allí en el capítulo 5, triunfando en la fe. ¿Sí? Caso contrario, en el capítulo 6 que vamos a estar mirando, allí en Marcos capítulo 6, en este capítulo vamos a ir viendo cómo Jesús fue rechazado aún en su propia tierra, en los suyos, que no creyeron en el Señor. Es decir, Jesús no halló fe en esta tierra, aunque puso su mano sobre alguno, dice allí su palabra. Pero ya iremos viendo a medida que vamos estudiando este capítulo y vamos viendo. Así que vamos a mirar allí, vamos a dar lectura en Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6, Marcos 6, 1 al 6. Dice la palabra del Señor: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vemos aquí por el relato que Jesús va a Nazaret, a su tierra donde él se había criado. Viene a su tierra, allí donde tenía su familia, sus hermanas, como dice allí el relato, y sus hermanos, sus parientes más próximos a él. Sabemos que que Jesús nació en Belén, y gran parte de su ministerio lo ha hecho en Capernaum de Galilea. Pero siempre se le conoció y se le conoce a Jesús de Nazaret, ¿sí? Porque allí se crió, allí estuvo, es decir, allí trabajaba seguramente con su padre en la carpintería, según nos relata la palabra del Señor. Por eso siempre le conocían como el carpintero, ¿sí? Y le llamaban así por el oficio que tenía. Pero Jesús era más que un carpintero. Amén. Era mucho más. Era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. Y entonces vemos aquí que estos parientes de él y la gente allí de Nazaret le menospreciaron al Señor. Le despreciaron a él. Le conocían de una manera. Aunque sabían y habían escuchado que hace unos 30 kilómetros más o menos Jesús había hecho milagro, había sanado,
en Capernaum de Galilea, había hecho muchas cosas. Y ellos habían escuchado lo que el Señor había hecho. Pero aún así no habían creído por lo que oían. Ellos querían que Jesús haga allí lo que había hecho en Capernaum. Pero ¿por qué el Señor no había hecho milagro en Nazaret? Porque no había fe. No había esa fe que el Señor esperaba o que encontró en esta mujer que tocó el manto o en Jairo, que a pesar de la muerte de su hija creyó en el Señor porque el Señor le dice que crea y será hecho todo. O en el endemoniado que fue liberado, que fue sanado. Y vemos que Jesús había ido a esta tierra con sus discípulos. Recordemos en el capítulo 5 que hemos visto que Jesús había ido a la casa de Jairo solamente con 3 discípulos. Aquí ya estaban todos juntos. Sus discípulos la habían seguido a Nazaret. Y van con él. Y como de costumbre el Señor entra en la sinagoga. Donde iba, entraba en las sinagogas a predicar la palabra. Y el Señor se levanta allí, le dan para que lea el libro, dice Lucas 4, 16 al 30, donde nos narra un poco más extendido el pasaje paralelo a Marcos 6, 1. Y allí agarra el libro del profeta Isaías y lee donde dice Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luego Jesús dice allí, Lucas capítulo 4, 16, dice que Jesús se entrega el rollo o el pergamino al que estaba allí a cargo y se sienta. Y todos los ojos estaban puestos en él. A ver, ¿qué es lo que decía o qué es lo que hacía? Y el Señor dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Hoy se ha cumplido delante de todos ustedes que el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre el ungido de Dios. Cristo es el ungido de Dios, ¿sí? Y aquel que está en Cristo es el ungido de Dios, ¿sí? Todos sus hijos. Quiero aclarar esto porque por ahí dice, no toques al ungido, el ungido acá, el ungido no. Todos los hijos de Dios somos ungidos, ¿sí? Porque todos tenemos el Espíritu de Cristo. Todos tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, el Señor dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Lo crean o no, hoy se ha cumplido. Algunos creyeron, otros no. Cuando nos reunimos para alabar o para participar de la cena del Señor, qué importante es poder tomar la palabra y leer. Tomar el ejemplo que Cristo ha hecho acá. Este es un ejemplo que Cristo nos dejó. Que cada vez que Él entraba en una sinagoga, en un lugar de reunión, Él leía la palabra. Y nosotros tenemos la palabra. Cada vez que nos reunimos para alabar al Señor o para participar de la cena del Señor, debemos de leer su palabra, ¿sí? No ponernos a contar cualquier otra cosa, no, sino a leer su palabra. De modo que tenemos ejemplos del Señor. Y eso es un ejemplo que debemos de tomar y aplicarlos para nosotros hoy, ¿sí? De que cada vez que nos reunimos, meditar en las maravillas del Señor, en lo que Él ha hecho y en lo que Él hará y seguirá haciendo en cada uno de los suyos. Hasta ahí todo iba bien. Estaban maravillados de la sabiduría, del poder que emanaba del Señor, de la gracia que salía de su boca, de la forma en que Él hablaba y enseñaba. Reconocían de modo implícito las dos grandes pruebas que vienen de la divinidad, ¿sí? La sabiduría y el poder divino. Reconocían estas personas allí el poder y la sabiduría del Señor. Sin embargo, no querían admitir el hecho de que eso estaba ocurriendo y de que eso ocurría en Jesús y a través de Jesús, tratando de descreditar lo que el Señor era y hacía.
tratando de acreditar de que Cristo era el Mesías, el enviado de Dios. No es tenido en cuenta aquí en su propia familia, en su propia tierra, el Señor como el Hijo de Dios. No son tenido en cuenta su sabiduría, su poder que salía de Él. Y como nos dice allí en el versículo 3 que acabamos de leer, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Primero estaban maravillados de lo que el Señor había hecho. Pero luego, por la incredulidad y por el pecado que había en ellos, no duró mucho tiempo esa algarabía o ese gozo en ellos de ver al Señor obrar o hablar de una manera tan sabia, sino que por la ceguera espiritual que había en ellos, de vuelta no le dan al Señor esa gloria que Él se merece. Y por su incredulidad y por su ceguera espiritual, comienzan a murmurar del Señor y comienzan a escandalizarse. Vemos ahí en Lucas capítulo 4 que le sacaron para afuera y lo quisieron tirar de un despeñadero. Le quisieron matar al Señor. El versículo 28 de Lucas 4 nos dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Decían: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y empezaban a escandalizarse. Seguramente sus hermanas se habían casado allí, quedaron a vivir allí en Nazaret. Y Jesús, cuando después de haber sido bautizado, hizo su lugar, su casa allí en Capernaum, donde pasó gran parte de su ministerio. Ellos sabían que Jesús no había recibido una preparación rabínica. Jesús no había estudiado, no nos dice la Biblia, que él había recibido una preparación rabínica, como en el caso de Pablo, por ejemplo, que nos dice la Biblia que él estuvo y que estudió, ¿sí? Que Pablo estuvo a los pies de Gamaliel estudiando, aprendiendo. Pero Jesús, estas personas de Nazaret sabían que Jesús era un carpintero, simplemente un carpintero. Sabían que Jesús no había tenido una preparación rabínica, que no estuvo años estudiando o aprendiendo. Que no tenía quizás algo sobrenatural, no sabían eso de Jesús. No le cabía en la mente de ellos de que como un carpintero podía hacer tales cosas o llamarse hijo de Dios o hacer milagros o hablar de una manera tan sabia sin tener sabiduría, sin tener conocimiento. Y créame que el Señor lo vil de este mundo escogió, lo menospreciado de este mundo, lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Porque la sabiduría viene de Él. El poder viene de Él. Decían por sus discípulos: ¿quiénes son estos? Personas del vulgo.
no sabían nada, pescadores, solo sabían pescar. Pero el Señor usó su vida con poder, con sabiduría. El Señor tomó sus vidas y lo ha hecho vasos de honra para Él. Lo mismo que hace con nosotros, con nuestras vidas y con cualquiera que viene al Señor y se deja moldear por Dios. El Señor toma su vida y hace una persona nueva, sabia, prudente, entendida, con poder para vencer todo obstáculo, para vencer el pecado, para vencer a este mundo, para vencer a su carne. El Señor le da ese poder a sus hijos. Le miraban con desprecio a Jesús. Esto nos enseña cómo el Señor se humilló a sí mismo. Dice Filipenses 2:7 que Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Se humilló a sí mismo. Y también nos enseña a odiar la pereza, ¿sí? Ya que era carpintero. Él trabajaba, se dedicaba a su trabajo. Aprendemos también aquí. Odiaba la pereza, porque si le conocían como carpintero, significa que trabajaba. ¿Y que hay que trabajar? Tenía un oficio en sus años juveniles o de su juventud allí en esa tierra de Nazaret. Pero a pesar de la escandalización o cómo se escandalizaban estas personas, a pesar de todo eso, Jesús impavido, es decir, hace frente a la situación de peligro, a pesar de que le quieren tirar y matar, hace frente a esa situación de peligro sin dejarse dominar por el miedo, sino que enfrenta ese miedo. Multiplica sus esfuerzos en favor de las buenas nuevas, en predicar, en anunciar la palabra del Señor. No solo sale a los alrededores enseñando por las aldeas, sino que también envía a sus apóstoles, envía a una gran comisión o una gran misión a sus apóstoles, a predicar, ¿sí? Mateo nos deja un capítulo entero, en Mateo 10, sobre la misión de los apóstoles, cuando fueron y predicaron por todas las aldeas. Es decir, Jesús multiplica sus esfuerzos aquí, a pesar de la incredulidad de estas personas, sigue predicando el Evangelio. De modo que, aunque a veces recibimos rechazos, debemos seguir predicando, debemos seguir anunciando el Evangelio de Cristo, porque es lo que cambia, es lo que transforma a las personas. ¿Sí? Nosotros no podemos cambiar a la gente, a las personas. Es la palabra de Dios la que cambia, la que transforma. Cuando esa palabra es tomada y es creída. El Evangelio, cuando es creído, comienza, no sé cómo, de una manera milagrosa, misteriosa, solo Dios sabe, comienza a obrar en nosotros. ¿Sí? Comienza a obrar por medio de la fe que uno le pone a esa palabra. Porque uno cree en la palabra del Señor, se aferra a la palabra de Dios. Y esa palabra comienza a obrar en el corazón de las personas, conforme el propósito de Dios. ¿Sí? No conforme a nuestra voluntad o a nuestro propósito o nuestro capricho o deseo, sino conforme al propósito de Dios para con nosotros. De modo que el resultado aquí es asombro, críticas adversas, rechazo por el Señor o hacia el Señor. Jesús le dice, no hay profeta sin honra, excepto en su pueblo, en su tierra. Las personas son descreídas en su familia, en sus contornos, ¿sí? Donde vive, con sus parientes. ¿Por qué? Por una mala experiencia pasada, ¿sí? Por un pasado oscuro. Muchas veces por eso viene la negación. O se resignan en creer o rehúsan en creer, ¿sí? De que esa persona pudo haber sido cambiado y transformado por el pasado que tuvo.
A mí cuántas veces me dijeron, vos eras así, vos eras así. Sí, bien, dicen, era. ¿Sí? Pero Cristo fue, va y seguirá cambiando mi vida para bien. ¿Sí? Es un proceso largo. ¿Sí? Es un proceso largo. Proceso de crecimiento en santidad y en obediencia al Señor. Que será culminado cuando yo parta de esta tierra o cuando Él venga. ¿Sí? Pero es un proceso de crecimiento, de llegar a ser una persona y una iglesia pura, limpia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Sí? Entonces el Señor aquí le dice que no hay profeta sin honra excepto en su pueblo. Estaba sorprendido de la incredulidad de estas personas, de esta gente. A causa de esta falta de fe no pudo realizar allí milagros, excepto que puso su mano sobre algunos enfermos y los sanó. Rara vez somos aceptados en nuestros familiares como hijos de Dios. A veces somos despreciados, ¿sí? A veces nos hacen la guerra, se lo digo por experiencia. No, y gracias a Dios tengo mi familia que son cristianos, hijos de Dios, que aman al Señor. Pero me pasaba en la época cuando era soltero, rechazo, desprecio. ¿Sí? Claro, yo iba y le hablaba del Señor y no podían creer. Pero pasa, si a Jesús le pasó, ¿qué nos puede pasar a nosotros, no? Si tenemos al Maestro. Y como dice la palabra, pasto que no pisa el pastor, no pisa la oveja. Si Él pisó, si Él anduvo y Él pasó, nosotros también, porque Él es nuestro pastor. Él es nuestra guía. Entonces, pasa estas cosas en una persona que ha nacido de nuevo y que ahora sirve al Señor por amor al Señor. Recibe ese rechazo por su pasado oscuro. La gente allí en Nazaret mostró este aspecto hacia Jesús. Y la gente de Nazaret, de donde Jesús se crió, eran peor que las personas de Gadareno, allí donde el demoniado había sido liberado. Eran peor porque allí por lo menos uno creyó en el Señor. Y la habían expulsado de esa tierra cuando Jesús fue a ese lugar. Y estas personas eran peor que ese lugar, de la forma en que la habían rechazado. Porque como nos dice allí en Lucas, que lo agarraron y lo llevaron para querer matarlo, para querer destruirlo a Jesús. Y lo habían rechazado. No acudieron a Él por sanidad, no acudieron a Él por algún milagro, por escuchar la palabra, por seguir escuchando la sabiduría del Señor, la verdad de Dios. Fueron incrédulos, rebeldes, y por esa causa no recibieron nada del Señor. No recibieron nada de Cristo. Solo algunos, como dice allí su palabra, que donde puso su mano, el Señor los sanó, en los que halló fe. Ahora, incluso en estas personas que el Señor halló fe, hay que ver si esta fe que ellos tenían no era solamente en Jesús, porque Él era un obrador de milagro. Lo tenían así, muchos, como obrador de milagro. No como el Mesías, como el Salvador del mundo. No como el Salvador de sus almas o el que perdona los pecados, sino solamente iban detrás de Él por lo que Él le daba, por lo que recibían de Él. Pero no lo espiritual, sino lo físico. Los panes, los peces, los milagros, las sanidades. Entonces, podemos decir que
Estas personas pudieron haber sido esas personas que solamente fueron por esos milagros al Señor. Y no para nacer de nuevo, para renunciar a su vieja vida, llena de delitos y pecados. Dice Romanos 5:1 que somos justificados por la fe, teniendo paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos a Él debemos ir dispuestos a recibir perdón, limpieza, purificación de nuestra alma. Y el Señor hará la obra en nosotros, hace la obra en nosotros. No digo que el Señor no hará milagros físicos en nosotros, es decir, sanar nuestro cuerpo, nuestras dolencias físicas. Claro que lo puede hacer, porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Señor puede hacer estos milagros. Pero ¿de qué le sirve a una persona vivir sano, lleno de vida y su corazón está lejos de Dios? Se vaya al infierno, no le sirve. No le sirve. Entonces, nuestra preocupación más importante debe ser una relación con el Señor. Una relación que podamos decir, no, yo me puedo acercar a Dios confiadamente a su trono de gracia y de misericordia. Yo soy un hijo de Dios que me puedo acercar a Dios, a pesar de mis pecados que pueda cometer, a pesar de los pecados que puedan haber en mi vida. Me puedo acercar a Dios porque Dios está allí para perdonarme y sanarme y liberarme. Si aquellos pocos eran verdaderamente creyentes, la situación en Nazaret nos recuerda a esa iglesia en Sardi que nos habla en Apocalipsis. Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pudieron haber sido estos pocos creyentes, como en la iglesia de Sardi, que creían verdaderamente en el Señor, sí, eran verdaderamente creyentes y andaban con el Señor. De modo que la gran mayoría de Nazaret quedó sin ser sanada, sin recibir milagro y con sus pecados sin ser perdonados por su incredulidad, por su rebeldía. Es como que si la incredulidad atara las manos mismas de la omnipotencia, del poder de Dios. Es como que si al no tener fe no ocurre nada. Y algo nos dice Santiago que la fe sin obra es muerta. Si no hay una fe viva, una fe verdadera, no ocurre nada, no pasa nada. De modo que la fe es un don de Dios. Dice Efesios que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. De modo que esa fe viva y verdadera debe venir de Él mismo, no nace de nosotros. Si Él no pone esa fe en nosotros, no ocurre nada. De modo que debemos de orar al Señor para que el Señor nos dé o nos aumente la fe que ya hay en nosotros, que aumente nuestra fe, que sea avivada nuestra fe, para creer en aquellas cosas que son imposibles humanamente, pero posible para Dios. Y esa fe le faltó a estas personas, porque solo veían lo que tenían allí adelante, a un carpintero, a un hombre común, no a un Mesías, el Hijo de Dios, no a uno que perdona los pecados. El poder fluye, decía un escritor cristiano, el poder fluye según las leyes espirituales y la incredulidad de los hombres impone una brecha a su operación en ello. El poder fluye a través de las leyes espirituales.
pero la incredulidad hace que no siga fluyendo. No en Dios, sino en la persona que es incrédula, que no cree. ¿Recuerda cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La incredulidad. El rechazo total de Cristo y de lo que Él hacía y lo que Él hace. El rechazo total a la obra de Dios, al Evangelio de Jesucristo. No hay perdón de Dios para esa persona. Es reo de juicio, lo dice su palabra. Al menos que se arrepienta, reconozca. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía podemos venir a los pies de Cristo arrepentido y humillarnos. Y puede que hallemos misericordia y gracia y perdón. Y seamos redimidos por el Señor. Estas personas fueron incrédulas, no creyeron en el Señor. Es como decir, como dice Romanos 1:28, detener con injusticia la verdad. Cuando uno no cree, detiene con injusticia la verdad de Dios. Detiene con injusticia. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos personas transformadas por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y vemos a otra decir, no, esa que va a ser cambiada. No, esa persona que va a llegar Dios a su vida, esa persona no tiene perdón de Dios. Y cuántas otras cosas. Detienen la obra de Dios en la vida de otra persona, pero para ello mismo, no para la otra persona, porque en la otra persona Dios va a hacer la obra. ¿Cuántas veces pasaron esas cosas en nuestras vidas? Porque miran lo que tienen ahí adelante. Porque siempre están mirando los errores, pero no las virtudes. Pasa en nuestra vida, en nuestro tiempo. Siempre hay personas que miran nuestros errores. Y van a encontrar muchos errores en nuestra vida. Porque no somos perfectos, somos de carne y hueso. Pecamos todos los días de nuestras vidas. Con la diferencia que cuando pecamos nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor y Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque lo hacemos con fe. Una fe viva. Que nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor y continuamos. No haciendo lo mismo, sino siendo diferente. Cambiando cada día. Sometiendo nuestra vida a la voluntad de Dios. Nuestra carne a la voluntad de Dios. Andando por el Espíritu, como dice su palabra, y no por las obras de la carne. Entonces el Señor estaba asombrado de la incredulidad de estas personas. Se esperaba que hubiera fe en Nazaret por ser un pueblo de Galilea, porque también era un pueblo de Galilea. Pero no se halló fe allí. En muchos lugares, en muchos pueblos de Galilea no halló fe el Señor. En muchos lugares de las costas el Señor no halló fe. Y a muchos de ellos el Señor lo reprendió, le dijo, si se hubiese hecho milagro en otros lugares, ¿sí?, hubiese sido más tolerable para esas ciudades como Sodoma, Gomorra, que para ti, para estas ciudades. 2 veces el Señor se asombra de la fe. Y las 2 veces en personas gentiles. Él quería hallar fe en los judíos, porque a ellos fue, al pueblo de ellos, a los judíos. El Señor vino a su pueblo, pero su pueblo le rechazó. Y el Señor se asombró en 2 oportunidades de la fe en estas personas gentiles. Uno era el centurión, que nos habla allí Mateo 8:10, y el otro era la mujer cananea de Mateo 15:28. Ahora, aquí se asombra de la incredulidad de su propia gente. Imagínese, hermano, que de pronto estés predicando la palabra y todo el mundo no crea en lo que estás diciendo. Cuando le estás mostrando la evidencia por el Evangelio de Jesucristo. Es triste, es doloroso.
Imagínense cómo se sintió Jesús por esta incredulidad de las personas. Imagínense que todos podamos venir a las reuniones y nadie crea, solo uno o dos, en el Evangelio de Jesucristo, o lo que se está predicando, demostrando bíblicamente. ¿Cómo se sentiría el Espíritu Santo que está hoy con nosotros, con la iglesia? Triste, apagado. Y el Señor nos dice, no apagáis al Espíritu Santo, no entristezcáis al Espíritu Santo. Nuestra incredulidad muchas veces lo hace. Nuestra ceguera, nuestros pecados, hacen que apague el Espíritu Santo, que se entristezca. ¿Sí? Porque es una persona, el Espíritu Santo, y obra en nosotros. Cuando le abrimos nuestro corazón, le entregamos nuestra vida a Él. Este pasaje duramente revela la responsabilidad del hombre por sus actitudes y acciones en relación a la luz que habían recibido. Es una responsabilidad nuestra. Cuando la palabra viene, la palabra de Dios es predicada, es una responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros. Aceptarla, recibirla y ponerla en práctica. ¿Sí? Porque mayor responsabilidad tenemos. Si antes no sabíamos, ahora sabemos, mayor responsabilidad tenemos. Cuando más sabemos, más responsabilidad, más responsables somos de mantener, conservar la verdad de Dios. No adulterar la palabra de Dios, no dejarla guardada, no ir detrás de otras cosas o falsas enseñanzas, sino recibir la palabra de Dios, atesorarla y guardarla y ponerla por obra en nuestras vidas, para que las personas realmente puedan ver que verdaderamente nos hemos vuelto al Señor y hemos creído en Él. Alguien dijo, el mundo no lee la Biblia, el mundo nos lee a nosotros. Nosotros somos esa carta de presentación para el mundo, para nuestras familias, para nuestros vecinos, para la gente, para el trabajo, donde estamos, donde nos movemos. Esas personas no leen la Biblia, nos leen a nosotros porque le hemos dicho que somos cristianos, que somos hijos de Dios, entonces nos están observando. Y de acuerdo a eso, está bien, nuestro testimonio no le va a transformar ni le va a cambiar a las personas, va a ser la palabra. Pero qué bueno que es poder adornar el Evangelio de Jesucristo con nuestra vida, con nuestro testimonio. Entonces, estas personas tuvieron mayor responsabilidad y nosotros también tenemos mayor responsabilidad a la luz de la palabra. Cuando más sabemos, más responsables somos. Más el Señor nos pedirá cuenta de qué hicimos con lo que nos ha dado. Si somos rechazados en algún lugar, que eso no impida seguir predicando la palabra en otro. Porque Jesús fue rechazado allí en la sinagoga, lo quisieron tumbar en el suelo, voltear, matarlo, pero Él siguió predicando en las aldeas vecinas y mandó a sus discípulos a predicar en toda esa región. De modo que no nos debemos de amedrentar porque alguien rechaza o nos rechaza, ¿sí? Sino que debemos seguir firmes en el Señor, firme en Dios. Dice Romanos 2:12, allí dice la palabra, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aún los que no son cristianos serán juzgados. Todos seremos juzgados delante de Dios. Los que tenemos la palabra del Señor, cuanto más, y los que no tienen, también serán juzgados.
De modo que el Señor a estas ciudades le empezó a hablar y a decir muchas cosas por no haber recibido el Evangelio de Jesucristo. Vemos allí también en Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Que el Señor nos ayude, hermano, a poner por obra su palabra en nosotros. Y que pueda hallar fe en nosotros. Que no haya incredulidad en nosotros. Y si hubiere, que podamos despojarnos de toda esa incredulidad y comenzar a creer en el Señor, aunque no veamos nada. Aunque todo parezca negativo, como mirábamos la vez pasada en la vida de Jairo, que su hija estaba gravemente enferma y el Señor Jairo le pide al Señor que vaya y ponga las manos sobre la hija para que sea sanada y sea salvada. Pero luego de un tiempo vienen y le dicen que ya había muerto, que no moleste más al maestro. Pero a pesar de eso, él había creído en el Señor. Y a pesar de las circunstancias negativas que puedan suscitar en nuestra vida, que podamos creer y podamos tener fe de que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a la vida. Cual sea la situación que nosotros estemos pasando, el Señor es poderoso para revertir y sanarnos y limpiarnos. Que el Señor nos ayude y pueda hallar fe en nosotros. Cada vez que nos acerquemos a Él, cada vez que vamos a su presencia, vayamos con fe. No como estas personas que no creían en Jesús. Que podamos ir y mirarle a Él, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. De verle a Él, que Él pudo vencer todo obstáculo, toda adversidad. Y que hoy está sentado a la diestra del Padre, reinando por los siglos de los siglos. Está vivo, sentado allí, corporalmente, físicamente. Está allí, sentado a la diestra del Padre. Su cuerpo no quedó en la tumba, sino que se elevó a lo alto y está allí. Y allí está intercediendo por nosotros. Cuando somos débiles en la fe, Él intercede por nosotros, como lo hizo con Pedro. Él ora por nosotros. Él intercede por nosotros. Y si eso fuera poco, acá el Espíritu Santo obra en nosotros, en nuestras debilidades, para que seamos creyentes, no incrédulos. Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias.